Hablemos ahora de la cointegración. Para eso vamos a hablar de las regresiones espurias, del concepto de cointegración, de las pruebas de cointegración, en especial de la prueba de Engel y Granger. Después vamos a hablar de la ecuación de cointegración, modelo de corrección de errores y terminamos con los comentarios. Hablemos de la regresión espuria. En clase vimos una simulación de Monte Carlo en la que generamos dos series Y y X de procesos integrados de orden 1. Veíamos, las graficábamos y veíamos cómo ponemos a Y en función de X pareciese que hubiese una relación lineal, no obstante creamos estas dos series aparte. Ahora bien, si corremos una regresión de Y en función de X y vemos el R cuadrado es de 0.76, es muy alto porque debería ser casi cero, dado que las series se crearon individualmente y no tenían ninguna relación. De hecho, hicimos simulaciones y vimos cómo si creamos dos series con camino aleatorio con drift, el R cuadrado es sustancialmente más grande y veíamos las distribuciones. Eso es a lo que conocemos como regresión espuria. Dos series que son integradas de orden 1 que no tienen ninguna relación, dos o más series integradas de orden 1 que no tienen ninguna relación. Cuando corremos una regresión lineal encontramos que el fit de ese modelo es muy bueno. Es una regresión espuria. Pues claramente no existe relación entre las variables porque ellas están creciendo, porque cada uno va por su lado. Tenemos unas regresiones aparentemente buenas con R cuadrados altos, con F global alto y con T calculados alto. Eso es espurio, no es real, es simplemente un resultado de que las series que estamos tratando son caminos aleatorios. Intuitivamente, el problema es que tengo una serie que es un camino aleatorio, como una señora mayor haciendo su caminata, su camino, y tenemos otro por aquí, otro camino aleatorio, como este niño caminando, cada uno se mueve aparte, cada uno va por su lado, no hay relación de largo plazo. Lo que queremos es, si el señor es YT y el perro es XT, que las series tengan relación de largo plazo, lo que llamamos están cointegradas. En este caso, noten que hay una relación entre esos dos caminos aleatorios, que es esa relación real de largo plazo, que en este caso es la trailla. Eso es lo que estamos buscando, a ver si hay esa relación de largo plazo. Si cuando una serie se mueve, la otra se mueve porque tienen relación de largo plazo o simplemente las dos van caminando hacia la misma dirección y no hay ninguna relación real. Por ejemplo, la relación de largo plazo aquí puede ser que YT igual a beta 0 más beta 1 XT más el término de error. Eso es lo que llamamos relación de largo plazo. Hablemos entonces de la cointegración. Formalmente, cointegración implica que aunque diferentes choques afectaran permanentemente a cada una de las series, existe una relación de equilibrio de largo plazo uniendo estos dos componentes. Formalmente, diremos que dos series YT, que es integrada de orden 1, y XT, que es integrada de orden 1, están cointegradas si y solamente si existe una combinación lineal tal que la serie resultante sea I0, es decir, la combinación lineal de dos procesos I1 sea un proceso estacionario. Es decir, que YT, que es I1, y XT es I1, son series cointegradas y solamente si existe un vector tal que vector conformado por ytxt multiplicado por ese vector me dé una serie epsilon que sea integrada de orden 0. Esa sería la definición. En otras palabras, si tenemos esto, ese vector provoca una combinación lineal, en este caso sería phi1yt más phi2yt phi2xt igual a epsilon t, que es i0. Esa es la combinación lineal de dos procesos que es i1 que termina siendo I0. Noten que no es trivial, no es sencillo, porque tenemos dos series que no son estacionarias, pero encontramos un vector que las convierte en estacionario. Ese vector es el que se conoce como vector de cointegración. Normalmente el vector de cointegración se normaliza de tal forma que el primer elemento sea 1. Se normaliza dividiendo por el primero, así como lo vemos aquí. Un vector normalizado sería 1 menos phi2. ¿Para qué? ¿Por qué menos i2? Para que se pueda expresar la relación de largo plazo en términos positivos. De hecho, recuerden que si sumamos dos procesos estacionarios, entonces obtendremos un proceso estacionario. Y es de esperarse que si sumamos dos procesos no estacionarios, obtengamos un proceso no estacionario, como por ejemplo un I1. Entonces, lo que hace especial de la cointegración es que la combinación lineal sea un proceso estacionario, dado que
existe una relación de largo plazo entre las variables. En otras palabras, si existe una relación de largo plazo entre estas variables no estacionarias, entonces se ha demostrado teóricamente que existe una combinación ideal de estas tal que la serie resultante es estacionaria. Continuando con esta idea, entonces supongamos que YT es integrada de orden 1, X1 es XT es integrada de orden 1 y estas series están cointegradas. Entonces diremos que 1 menos el vector 1 menos phi2 por YT que es equivalente a tener YT menos phi2xt es igual a epsilon y epsilon pues es I0. Si manipulamos esto y lo trazamos en una manera más convencional, tenemos que YT es igual a phi2 xt más epsilon t. Pongámosle a esto un intercepto, una constante YT igual a phi1 más phi2 x2t más var epsilon t. Pues noten que en este caso var epsilon t es igual a epsilon menos phi1 y podemos esperar que el valor esperado var epsilon sea igual a 0 y que var epsilon es un proceso estacionario. Recuerden que esto implica que la serie tenga, en este caso, pues media 0 como lo tenemos arriba, varianza constante y no autocorrelacionada. En otras palabras, miren que eso es un modelo de regresión con un residuo que cumple los supuestos del teorema de Gauss-Markov. Esta ecuación que tenemos aquí es la relación de largo plazo que se conoce con el nombre de ecuación de cointegración. En general, si tenemos m variables, todas integradas de orden d, entonces se dirá que estas variables están cointegradas si y solamente si existe un vector que multiplicado por el vector de los yts me dé una serie que sea integrada de orden d-1. Ahora veamos cómo se puede probar la cointegración. Existen diferentes pruebas de cointegración, el test de Engel y Granger del 87, el de Phillips y O'Leary de 1990, el de Johansen y test no paramétricos. Por ahora, estudiemos solo el primero, para entender lo que fue la primera prueba que se creó. La prueba de los señores Engel y Granger es muy sencilla. Ellos dicen, bueno, supongamos que tenemos dos variables que son y1, entonces, para que exista cointegración, se requiere que la combinación lineal de ellas me dé una serie integrada de orden 1. Entonces, la idea es muy natural y es, bueno, entonces corra la regresión de YT en función de XT, cree la serie de los residuos y pruebe si los residuos son I0. ¿Cómo hacer para probar que los residuos son I0? Pues ellos dicen, bueno, el test de Dickey-Fuller aumentado podría servir para probar la cointegración entre dos variables y1 si seguimos los siguientes pasos. Primero, estime por mínimos cuadrados ordinarios el modelo de YT en función de XT, cree la serie de los errores y encuentre el t calculado para, usando la ecuación de Dickey-Fuller, el caso 1, porque en este caso sabemos que los residuos tienen media 0, no debería tener media, y lo que ellos demostraron es que el t calculado no se debe comparar con los valores de Dickey-Fuller, sino que propusieron unos valores, después McKinnon en 1991 y después en 2010 hay otra modificación. Ellos dicen no, es mejor usar unos t críticos que correspondan a un ajuste que hace 2010 McKinnon en 2010 en una tabla de su paper, que corresponde a usar unos valores que se conocen como beta infinito, beta 1, beta 2 y beta 3 que se meten en esa fórmula que estamos viendo ahí para calcular el valor crítico. Entonces McKinnon en esa tabla, dependiendo de los número de regresores y número de observaciones, da esos valores que permite hacer el cálculo del valor crítico. Entonces rechazaremos la hipótesis nula de no cointegración, es decir, que la serie de los residuos no es estacionaria, o sea, es I1, si el t calculado es menor o igual que el valor crítico de McKinnon. Varios comentarios sobre esto. La ecuación de cointegración puede tener las siguientes formas. Puede ser YT en función de XT, lo que se llama con constante y sin tendencia, que es la tabla 2 del paper. O puede ser YT en función de XT y de un time trend. Esto es poco común, pero pues puede ocurrir. Eso es lo que se llama con constante y con tendencia, la tabla 3 de McKinnon. Para cada uno de esos casos, McKinnon del 2010 provee los valores críticos correspondientes. Ahora, si se consideran más de dos variables, el test es similar. El problema es que hay muchas posibles ecuaciones de cointegración, porque podemos tener varias en general. Si tomamos la primera como la variable dependiente, pues podemos tener con constante y sin tendencia,
o podemos tener con constante y con tendencia. La pregunta del millón aquí es cómo determinar cuál ecuación de configuración debe ser empleada, o sea, cuál variable deberíamos poner a la izquierda del igual y cuál es a la derecha. La primera respuesta de la teoría económica nos debería decir cuál es la pertinente. También es importante notar que si cambiamos la variable dependiente, entonces la respuesta de la prueba puede cambiar. Y esto pues es una falla de la prueba. No puede ser que si y está en función de x me diga que está cointegrado y si pongo a x en función de y me diga que no está cointegrado. Esto es imposible, es una falla. Y finalmente pues es importante mencionar sobre esta prueba que debemos usar los valores críticos de McKinnon. Primero en 1991, pero en el 2010 hubo un update de esos valores y no usar los de Engel y Granger que originalmente proveyeron los autores. Ahora hablemos de la ecuación de cointegración. Una vez hemos probado que las series están cointegradas, entonces podemos emplear los sistemas de mínimos cuadrados ordinarios para la ecuación de cointegración. Además, la inferencia y todo el análisis es el convencional, es decir, una vez chequeamos que sí sea I cero el residuo, toda la econometría convencional funciona perfecto. Ojo, en caso de no encontrar cointegración, de no rechazar la hipótesis nula, entonces estamos frente a una relación espuria y no hay relación de largo plazo. Es decir, no podemos usar los mínimos cuadrados ordinarios para calcular esa relación, pues no existe. Otra cosa interesante es el modelo de corrección de errores, por sus siglas en español MCE, pero se ve más con sus siglas en inglés, Error Correction Model SM. Ya sabemos cómo determinar la relación de largo plazo de las variables, pero además podemos encontrar las relaciones de corto plazo entre las variables. De acuerdo al teorema de representación de Granger, él demuestra que si existe una relación de largo plazo, entonces también podemos encontrar cómo las variables se ajustan en el corto plazo a desequilibrios de largo plazo. Es decir, si las variables están cointegradas, entonces existirá un modelo de corrección de errores. ¿Qué es un modelo de corrección de errores? Bueno, un modelo de corrección de errores está dado por cómo cambian las variables del sistema, o sea, si la variable es yt y xt, el modelo de corrección de errores me muestra el cambio en yt en función de valores pasados de yt y valores pasados de xt y en función del residuo o el error del periodo anterior, var epsilon t-1 y xt también en función de valores pasados de y, valores pasados de x y var epsilon del periodo anterior, o sea, el residuo del periodo anterior. Noten que el residuo del periodo anterior es qué tanto se alejó el modelo de lo que se esperaba, o en otras palabras, esto se puede interpretar como el desequilibrio que hubo en el periodo anterior. Si reescribimos eso en el caso de un sistema de dos variables, entonces aquí tenemos la relación, esto aquí en rojo es la relación de largo plazo, o sea, la ecuación de cointegración. Y ahí tendremos desequilibrios de largo plazo del error. Si ese valor es positivo, significa que observamos un valor mayor a lo que se esperaba según la relación de largo plazo, y si es negativo, un valor menor a lo que se esperaba en la relación de largo plazo. Ahora, noten que, por ejemplo, aquí este coeficiente muestra cómo se ajusta, cuál es el cambio en xt a desequilibrios de largo plazo, lo que se llama corrección al error. Y por eso se llama modelo de corrección de errores. Este otro coeficiente muestra cómo se ajusta YT a desequilibrios de largo plazo. Otra vez la corrección al error. Gráficamente, entonces lo que tenemos es algo como esto. Si en el eje vertical tenemos a YT y en el eje horizontal tenemos a XT, la línea de regresión es la relación de largo plazo, o sea, es igual a YT phi1 más phi2 XT. Bueno, como no los observamos, pues los estimamos y tenemos los gorros. Esta es la relación de largo plazo estimada, que viene por la línea de regresión, y para cualquier valor, por ejemplo, para esta combinación de YT y XT, tenemos un desequilibrio de largo plazo, un error, lo que convencionalmente llamamos el residuo estimado. Ese es el desequilibrio de largo plazo. La línea de regresión da el equilibrio de largo plazo. Ahora bien, si consideramos, por ejemplo, el modelo de corrección de errores para XT, noten que la distancia entre el punto entre el punto y la línea de regresión que se va a mover ya en el periodo es ese ajuste, es ese coeficiente 1, 2.
mientras que el desplazamiento horizontal es este coeficiente 2,2 en verde, que me muestra cómo la combinación de esas dos cosas me muestra cómo se mueven tanto delta Y, cómo se mueven Y y cómo se mueven X para ajustarse a esos desequilibrios, es decir, cuál va a ser el movimiento del sistema para regresar al equilibrio de largo plazo. El movimiento entonces vertical es el coeficiente de la corrección de errores en la ecuación de delta YT, y el movimiento horizontal es el coeficiente del modelo de la parte de corrección de errores delta X. Una nota: el modelo, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios se puede emplear para estimar el modelo de corrección de errores y la inferencia es exactamente igual a la convencional. Otra cosa importante es que si corremos regresiones con variables integradas de orden D, es posible que la regresión sea muy buena, pero es pura causalidad, regresión espuria, para constatar que ese efecto existe, que en efecto existe una relación de largo plazo entre las variables. Debemos chequear la cointegración entre estas variables. Sí podemos usar la prueba de Engel y Granger, y si la cointegración existe, entonces el modelo de corrección de errores existe y podemos pues ver cómo es el ajuste en el corto plazo de cada una de las variables a los desequilibrios de largo plazo. Entonces el flujo de trabajo típicamente va a ser la siguiente: primero vamos a graficar las series, vamos a hacer las pruebas de raíces unitarias para cada una de las series. Si las series son integradas del mismo orden, si la respuesta es no, pues paramos, no hay nada que hacer. Si sí son integradas del mismo orden, entonces corremos la regresión de YT en función de otras variables X. Formamos la serie de los residuos, usando el caso 1, hacemos la de ADF, usamos la prueba de raíces unitarias, establecemos el número de rezagos óptimos, probamos la hipótesis de si hay raíz o no, empleando los valores críticos de McKinnon, y en caso de que no rechacemos la hipótesis nula, significa que los residuos son no estacionarios, las variables no están cointegradas, no hay relación de largo plazo. Si rechazamos la hipótesis nula, significa que los residuos son estacionarios, las variables están cointegradas, hay relación de largo plazo y, por ejemplo, podemos estimar por mínimos cuadrados ordinarios el modelo de corrección de errores pertinente.